Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Yo voy a darle lectura y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos toda la honra y toda la gloria porque eres digno de ello. Gracias, oh Dios, porque nos permites estar en este lugar con este pueblo tuyo que has redimido por tu gracia, por tu misericordia. Señor, hoy nos unimos al pueblo, tu iglesia que está esparcida en todo el mundo. Este día que te alaba y te glorifica, nos unimos a ese pueblo, Señor, para darte la honra, pero también para escuchar tu palabra. Necesitamos que tú nos hables, Dios. Cada día enfrentamos luchas, enfrentamos retos y necesitamos tu palabra, Señor, que nos conforta, que nos anime, que nos guíe, Señor, para mantenernos firmes en medio de este mundo adverso, en medio de tanta hostilidad, de tanta enemistad. Oh Dios, permite que tu pueblo pueda refugiarse en ti, pueda encontrar ese consuelo, esa fortaleza, esa paz, a fin de mantenernos firmes, Señor, y seguir en medio de tanta oposición. Bendice a tu pueblo, Señor, y Padre, en esta hora yo te pido que tú hables a través de mí. Señor, que tu Espíritu Santo sea quien hable, Dios. A través de tu palabra, yo simplemente soy un simple instrumento, Dios. Sé tú hablando a través de mí. Usa mis labios, santifica mis labios, Señor, para que pueda salir la palabra tuya, esa palabra que edifica, esa palabra que confronta, esa palabra que exhorta, Señor, esa palabra que consuela también. Oh Dios, que tú seas con nosotros en esta mañana y que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando vemos lo que dice la palabra, es algo que nos motiva, nos anima, porque vivimos en un tiempo crítico, difícil. Y el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba esparcida en diferentes lugares. Y la iglesia siempre ha sufrido, siempre ha batallado, siempre ha enfrentado oposición, siempre ha visto esa lucha. Y para muchos creyentes, pues llega el momento del desánimo. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Santiago escribe a la iglesia que está esparcida, que está siendo perseguida, que está siendo criticada, que está siendo ofendida por causa del evangelio. Y ante esas situaciones, pues la iglesia llega al momento en que se deprime, se desanima, se desmoraliza ante todas las crisis que está pasando. Hermanos, la iglesia sufre y el sufrimiento que enfrenta no es algo nuevo, siempre ha sufrido. Si tú ves en la historia bíblica, el pueblo de Dios sufrió oposición. El pueblo de Israel estaba enfrentando luchas y tenía enemigos en diferentes maneras. Pero también en la historia de la iglesia también enfrentó oposición. Ustedes saben cómo la iglesia ha sufrido, ha batallado, pero sigue adelante. Y ya en el Nuevo Testamento enfrentamos otra vez a la iglesia que es perseguida, que es maltratada. Y eso nos hace ver, hermanos, que la iglesia actual, es decir, nosotros, no estamos exentos de enfrentar situaciones adversas. Enfrentamos oposición en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en el mundo, en el gobierno, y tantas cosas tratan de imponer a fin de oprimir a la iglesia. Y vemos que en este ambiente que estamos viviendo, nosotros hemos crecido, pero también nuestros hijos, nuestros nietos, están enfrentando
una situación terrible, hermanos, donde hay cambios culturales, ¿sí? O en la cultura hay muchos cambios, donde el gobierno impone nuevas leyes, y es donde surge la pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros? Violencia, robo, secuestro, drogadicción y todas las ideologías que se están imponiendo cada día. Y eso es un ataque contra la iglesia, contra nosotros mismos. Y es ahí donde surge la pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentarnos? Hay 4 formas. Uno, en que con valor tú te opongas y defiendas la verdad que Dios nos ha enseñado. Decir: no estoy de acuerdo con eso. La Biblia dice esto. Lo siguiente es: pues mejor me retiro, porque no quiero tener problemas, no quiero enfrentar confrontaciones. Y lo tercero es, pues, amoldarme a ellos. Ok, me hago al lado de ellos a fin de que ni me perjudican, ni yo los perjudico. Y es el tiempo en que la iglesia está viviendo. La iglesia vive una forma de amoldarse al sistema de este mundo. Y saben, por no querer enfrentar o por no querer pagar el precio, sufrir las consecuencias de lo que está pasando al enfrentarnos a ello. Porque una de ellas es enfrentar con valor, como lo hizo Jesús. Y ante esas situaciones, nosotros decimos: bueno, ¿qué podemos hacer? Si usted ve a la iglesia, estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de local, de este lugar, estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia, hay muchos hermanos que se amoldan al mundo. Hay muchos que prefieren retirarse, ¿sí? Por porque no haya confrontación. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Esto que estamos viviendo, ya lo vivieron los israelitas, lo vivió la iglesia cuando inició el tiempo de los apóstoles, pero también lo vivió en la historia. Y hoy en día también lo estamos viviendo. No es algo nuevo las crisis, no es algo nuevo las circunstancias que estamos enfrentando. Siempre ha habido luchas. Desde Génesis, Dios nos enseñó que iba a haber una oposición entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y allí está esa confrontación. Pero para que nosotros nos mantengamos firmes, lo que tenemos que hacer es estar convencidos de quiénes somos. En el versículo 10 dice: mas vosotros, que en otro tiempo no erais. Dice, ¿qué terrible es esto? Pedro le está diciendo: hermanos, tal vez tú no te has dado cuenta del privilegio que tú tienes ahora. Tú no eres cualquier persona, tú eres hijo de Dios. Tú eres del pueblo de Dios. En el pasado tú no eras. Tú estabas apartado en tu pecado, tú vivías en el pecado, pero Dios en su misericordia y en su gracia, amén, te alcanzó, me alcanzó. Amén. Y hoy por la gracia de Dios aquí estamos. Amén. Para adorar y para servir a nuestro Dios. Amén. Este mismo versículo lo menciona en Deuteronomio y le dice al pueblo de Israel: Israel, no se sientan ustedes como los privilegiados. Dios los sacó, Dios los miró a ustedes, no porque ustedes fuesen mejores que los otros pueblos, porque tanto ellos como ustedes eran pecadores. Nosotros también somos pecadores. Y Romanos capítulo 3 dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles, pero ¿saben qué? Resulta que todos estamos bajo pecado. Entonces, Dios nos ha redimido, Dios nos ha rescatado, y por lo tanto dice: ahora por la gracia de Dios somos su pueblo. Siéntase dichosos, hermanos, de ser parte del pueblo de Dios. Amén. Ok, ya estamos convencidos de eso. Sí, yo soy parte ahora. Dice: soy parte del pueblo de Dios porque alcancé misericordia. No porque hubiese algo bueno en mí. No porque Dios, yo haya hecho algo y haya ganado el favor de Dios. No, nada, no hice nada, sino todo lo hizo el Señor.
Entonces, hay 3 principios que yo quiero compartirles en esta mañana, y lo primero que debemos de hacer es estar convencido de quiénes somos. Tú eres pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, recuerden lo que dijo Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Y Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. No somos nietos de Dios, somos hijos de Dios. Eso me da identidad. ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios por su gracia. Yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Yo debo de estar plenamente convencido de ello. Eso es lo que me da identidad. Ahora, ¿a quién pertenezco? Al Dios Todopoderoso. Fíjense la clase de Dios que tenemos. Es un Padre maravilloso. Sabiendo esto, hermanos, nosotros podemos hablar con cualquier clase de persona. Nosotros, al estar convencidos de eso, nosotros podemos hablar de la verdad, pero también con gracia. Esto dice la Biblia. Esto enseña la Biblia. Entonces, por lo tanto, yo no debo de amoldarme al mundo. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados o renovados. Estamos siendo bombardeados con tantas clases de cosas, y como les digo, lo más fácil es amoldarnos a ello, para que no me digan, para que no me hagan bullying, para que no me... ¿Saben? Eso del bullying siempre ha existido. ¿Cómo trataban a Jesús? ¿Cómo trataban a los cristianos? ¿Sí? Todo eso ha existido. Algo que nos hace diferente al pueblo de Dios es que nosotros no hemos sido maltratados. Y gloria sea al Señor por ello. Somos criticados, somos burlados, pero no nos han encarcelado por causa de Cristo. Es decir, la iglesia de hoy que se queja, que está sufriendo, no hemos sufrido nada. Comparación del pueblo de Cristo en el tiempo de los apóstoles. Así que, hermanos, nosotros no tengamos temor el ser etiquetado, el decir: ay, tú eres muy crítico, tú estás juzgando. No, sino nosotros debemos de defender la verdad, pero también con gracia. Jesús defendía la verdad, pero lo hacía con gracia, lo hacía con humildad, lo hacía con mansedumbre. Así que no debemos de retirarnos, pero tampoco debemos de involucrarnos con ellos y decir: ok, voy a participar con ellos. Yo debo de mantenerme como un buen hijo de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, cuando era criticado y miraba cómo despreciaban a los seguidores de Jesús, Jesús iba a ellos. Iba a los pobres, iba a los marginados, iba a los que estaban enfermos, iba a los endemoniados y le mostraba la gracia. Y Dios de esa manera lo restauraba. Hay tanta gente, hermanos, que está a nuestro alrededor que también son criticados. Hay tanta gente que son despreciados. ¿Qué podemos hacer nosotros? La sociedad lo critica y a veces puede ser que la iglesia también lo critique. Sucede un caso. Yo recibí una llamada y me dice: necesito un consejo. ¿Qué puedo hacer? Mi hijo es homosexual, o dice ser, y yo no estoy en contra de eso. Yo no acepto eso. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Yo tampoco estoy de acuerdo. Pero ¿qué haría Jesús con alguien de esa condición? Tú eres cristiano. ¿Qué te enseña Jesús? ¿Qué te dice Jesús?
Dice, amar a nuestro prójimo. Pero después dice, si no lo quieres ver como un prójimo y lo tienes como un enemigo, Jesús te sigue diciendo, amad a vuestros enemigos. Pero aquí ni es tu enemigo, sino es tu hijo. ¿Qué harías? ¿Qué hizo Jesús cuando sus hermanos le criticaron? Cuando sus hermanos le dijeron está fuera de sí. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no dijo, esta gente es tan mala, tan perversa, no, con ellos no me junto. Jesús iba a la gente marginada. Jesús iba con ellos. Y no con eso quiere decir, me contamino. Él sabía quién era. Tú debes de saber quién eres. Puedes estar en medio de gente impía, gente malvada, gente que no teme a Dios, pero tú sabes quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú sabes a quién perteneces y por lo tanto tú debes de mostrar misericordia o mostrar compasión hacia esas personas que están perdidos en su pecado. Algo más que hizo Jesús. Él confrontó a las autoridades. ¿Se acuerdan cómo confrontó a los fariseos y a los saduceos? A mí me admira. Él le decía, hipócritas. Dice, por dentro, por fuera se ven todo perfecto. Pero dice, yo que conozco su corazón, dice, son como sepulcros plateados. Hermanos, él confrontó a aquellos líderes religiosos, ¿sí? Porque despreciaban a la gente más humilde. Ellos no querían tocar, no querían amar a los demás. Jesús vino a mostrar su misericordia. Recuerda, dice Jesús, recuerdas, tú no eras, hoy eres. Por la gracia de Dios. Hoy eres porque Dios tuvo misericordia de venir, de rescatar. Nosotros hoy en día tenemos la opción de responder ante los cambios culturales que están a nuestro alrededor. Lo más fácil para nosotros es alejarnos y evitar estas confrontaciones o estas conversaciones tan difíciles. Para que no se enoje, para que no se sienta, para que no diga esto, prefiero mantener ahí, no decirle nada. Es lo más fácil, es lo más común que nosotros podríamos hacer, o simplemente porque no conocemos lo que dice Dios. Sin embargo, el Señor dice aquí nuevamente en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuán importante es que tú tengas esa comunión constante con Dios. No solamente como comunal, sino personal. Y no solamente como personal, sino como familia. Nuestros devocionales personales, nuestros devocionales familiares y nuestras reuniones comunales. Donde estamos siendo instruidos, donde somos guiados con la palabra a fin de que nosotros estemos plenamente convencidos. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. No voy a dar mi respuesta, voy a dar lo que dice Dios. Pero esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que estar convencidos. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A fin de que nosotros podamos dar ese testimonio a los demás. Así que el creyente que está dispuesto a enfrentar ante las circunstancias adversas lo debe de hacer con valor, pero también con bondad.
Debemos de estar preparados, hermanos, aún. Si es necesario ir a la cárcel, ir a la cárcel por Cristo. Es muy fácil, ¿verdad? No, yo no importa, yo puedo dar mi vida. ¿Recuerdan a Pedro? Señor, ¿sabes qué? Te negarán los demás, pero yo no. Y si es preciso dar mi vida por ti, la voy a dar. Dios nos conoce. Eso es hablar a la ligera. Eso es llevado por la emoción o por el momento. Y Jesús le dice, Pedro, analiza, reflexiona antes de hablar. Analiza tu vida. No, Señor, no, yo doy mi vida. Llegó el momento en que Jesús le dice, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Señor, no me conoces, yo soy de palabra. Y ese hombre de palabra, después le estaba negando a Jesús. No lo conozco. Y cuando le dice, ¿sabes qué? Tú estabas con ellos. Tu forma de hablar dice que tú eres de ellos. ¿Y qué hace? Empieza a maldecir. Cuán importante, hermanos, darnos cuenta que la oposición, gracias a Dios todavía no enfrentamos, pero a como estamos viviendo el tiempo, puede suceder. Nuestros gobiernos que nos dirigen, ¿sí? Pueden perseguir a la iglesia. ¿Cómo enfrentaríamos ante esa situación? ¿Está usted dispuesto a aún ir a la cárcel por causa de Cristo? ¿Está usted preparado aún si hubiera una persecución y hubiera ejecución contra la iglesia? Es para pensar. En lo personal, yo a veces analizo y digo, Señor, yo me conozco. Ayúdame, si tú me mantienes firme, si yo tengo ese contacto contigo, pues Padre, yo creo que venga lo que venga, tú eres soberano, tú tienes el control, y si tú permites esto y de esa manera termina mi vida, pues a ti sea la gloria. Pero en mi humanidad, mi carne humana dice, no hombre, yo no quiero morir. Yo no quiero enfrentar esto. Allí están cuando el apóstol Pedro está escribiendo a esa iglesia, le está recordando, pueblo, ustedes son pueblo de Dios. Recuerden dónde eran, dónde estaban, no eran. Hoy son pueblo de Dios, y no cualquier pueblo. El versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que Pedro quería es que esa enseñanza quedara plasmada en el corazón de los creyentes que estaban sufriendo y en su mente. Ustedes son pueblo de Dios. Recuerden quién es Cristo, cómo padeció Jesús, cómo Él fue a la muerte, cómo Él sufrió por causa de ustedes. Ustedes no son mejores que Cristo. Y Cristo nos enseñó, dice el Señor, los esclavos no son mejor que su Señor. Si al Señor o al jefe, al amo lo maltrataron, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? Nunca esperes que el camino del Señor va a ser color de rosa. Va a haber aflicción, va a haber pruebas, va a haber luchas, pero hay algo, Dios lo permite para fortalecer a su iglesia y para hacerlo madurar. Para que el carácter de Cristo esté en nosotros. Así que, hermanos, Dios nos ha dado un camino claro y tenemos que mantenernos convencidos y firmes. Sé quién es mi Señor. Y a pesar de todo, yo sé que Él vive. ¿Se acuerdan de Job? Decía y sufría, y por más de que vinieron amigos y le criticaban y le decían, y allí la esposa, él decía, yo sé que mi Redentor vive. Y piensa en ese momento, él está allí sufriendo, padeciendo esa enfermedad en su cuerpo, y él dice, yo sé que mi Redentor vive, y aunque él me matare,
Yo seguiré confiando en Él. Eso es convicción. Eso es de saber que es de Dios, que pertenece a Dios, que sabe a quién tiene el control en su vida. Mis amados hermanos, Dios nos dice que cuando nos aferremos a nuestra identidad en Cristo, sabemos entonces que Él es nuestro Rey. Amén. Él es nuestro Señor. Él es el que gobierna. Le pertenecemos a Él, no a este mundo. Aquí somos extranjeros. Y como extranjeros nos van a tratar mal. Vean cómo trata a los migrantes desde Chiapas hasta acá. ¿Usted ve cómo lo trata? Así somos. Nuestra patria no está aquí. El trato que nos van a dar, este mundo va a ser un trato difícil, duro. Porque tú no perteneces a este mundo. Pero ese Dios que te sacó, Él va adelante. Él no te suelta, Él te guía, Él te anima para que tú sigas adelante. Nuestra confianza en Cristo nos da seguridad. Amén. Porque Cristo es fiel, es amoroso, es bondadoso, es todo. Y cuando tú crees en ese Dios con esos atributos, dices, ¿cómo no descansar en ese Señor? Tú eres fiel. Amén. Yo seré infiel, pero tú eres fiel. Así que nosotros tenemos que seguir adelante ante los cambios que estamos enfrentando. Nosotros debemos ser buenos representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo lugar, tú tienes que conocer tu propósito. Ok, ya conocí mi identidad, pertenezco a Cristo, soy cristiano o soy un hijo de Dios. Pero ahora, mi propósito, ¿cuál es el propósito? Ok, ya soy un hijo, pero ¿qué espera Dios? Versículo 9. Dice, para que anunciéis de aquel, ¿entiendes su misión? Esa es nuestra misión. Ese es el propósito que Dios nos llamó. No nos llamó solamente, ok, yo te llamo, eres mi hijo y ahora disfruta de las bendiciones. Te llamé para que tú seas mi embajador en este mundo lleno de maldad. Te llamé para que tú hagas la diferencia en medio de este mundo lleno de oscuridad. Te llamé para que tú le des sabor a este mundo insípido. Miren, Mateo capítulo 5, vayan allá conmigo en el versículo 13 y 16. Mateo 5, perdón. 16 al 18. 5. Sí es 13, perdón. 5, 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué somos? Dice Dios. Sal y luz. ¿Dónde? En tu hogar, si es que tienes familia que todavía no es creyente, allí tú tienes que ver. Allí donde tú trabajas, si tienes compañero, tú debes de ser la luz. ¿Cuán importante es esto? Tú tienes y te tienes que preguntar, de toda esa gente que me rodea, ¿conocen que yo soy cristiano? ¿Saben que soy hijo de Dios? ¿O eres de la secreta? Y nadie sabe que tú eres cristiano. Y de esa manera no estamos cumpliendo con el propósito que Dios tiene
para nuestras vidas. Dice el propósito de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. No es de la iglesia, no es del pastor. No, las virtudes de aquel que me sacó de allá, de la inmundicia, a su luz admirable. Yo tengo que anunciar, yo tengo que proclamar. El mundo está cambiando y la cultura, hermanos, se está alejando de los valores. Usted ve el mundo y de veras es triste la situación que estamos viendo, aún desde los pequeños. En las familias, yo recuerdo en nuestra niñez, los valores que había. En el hogar, con los adultos, en las escuelas, y hoy en día es terrible la situación. ¿Dónde quedaron los valores? Como cristianos tenemos que volver a los principios bíblicos, tenemos que ir a la Biblia y decir, Señor, perdónanos, reconocemos que estamos fallando. Tenemos que volver nuevamente a lo que dice tu palabra para poner en práctica lo que tú nos enseñas. Vivimos en un tiempo donde hay muchos retos y a veces pensamos, hoy nuestro mundo es más difícil que en los tiempos antiguos. No, si tú vas a la historia, te vas a dar cuenta que los tiempos que estamos viviendo no son tan diferentes a los tiempos donde, por ejemplo, los tiempos de los romanos, o cuando Roma gobernaba en ese entonces. Uno podría decir qué difícil era cuando Roma dominaba el mundo. Mira cómo trataban a los cristianos, los metían en ese circo, los quemaban o los echaban a los leones. Era terrible la situación. Hermanos, nosotros no nos ha pasado eso. Lo más que hemos escuchado es en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca, donde han perseguido a los cristianos, donde algunos se han matado, pero nosotros no. Tenemos la libertad para adorar a nuestro Dios. Tenemos esa bendición para proclamar a Cristo, dando a conocer a Cristo a aquellos que no conocen. Así que, hermanos, los cristianos en aquel tiempo eran frecuentemente perseguidos. Eran maltratados, pero ellos confiaban en Dios. Cuando los tenían allí, dice, si tú reniegas o si tú niegas tu fe, te perdonamos la vida. Me acuerdo de Policarpo. Y él decía, durante tantos años Dios me ha bendecido y tú quieres que yo reniegue. Jamás. Y fue la hoguera. Nosotros tenemos que mantenernos fieles a aquel que nos llama. Cuando tú tienes identidad, tú dices, yo sé a quién pertenezco. Así el mundo me puede invadir de tantas cosas. ¿Sabe qué? Yo pertenezco a Cristo. Yo debo dar un buen ejemplo de cómo es un hijo de Dios. Esa gente confiaba en Dios, clamaban a Dios, pedían sabiduría y valor para enfrentar la oposición del gobierno. Esa gente seguía adelante, y cuando ellos mantenían firme su fe, vea la historia bíblica de Hechos en adelante, cómo la iglesia se empezó a crecer. Empezó a crecer, había persecución y había crecimiento, más crecimiento y más crecimiento. ¿Por qué? Porque los creyentes daban testimonio de su fe. Iglesia, nosotros tenemos que seguir trabajando para la honra y gloria de nuestro Dios. No nos toca convertir, pero sí nos toca predicar. Proclamen el evangelio donde Dios les ha puesto, donde ustedes viven, donde ustedes trabajen, y Señor, haz la obra hoy. El Señor va a obrar y va a hacer que su iglesia siga adelante. Los discípulos, hermanos, cuando ellos demostraban ese compromiso y cumplían con el propósito de Dios, aún cuando le imponían el ofender a Dios, ellos fueron fieles. Y miren lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 19. Hechos
4:19. Dice la palabra: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Saben, hermanos? A mí me ha venido a la mente por todo lo que está sucediendo en el gobierno. Si un día llegara el gobierno y nos dice que hagamos algo que no dice la Biblia, ¿qué haríamos? Yo me pongo a analizar, bueno, ¿qué hicieron los apóstoles? Ahí está una respuesta: juzguen. Juzguen, dice, ¿sí? Si es correcto, obedecerles a ustedes primeramente que antes que a Dios. Algunos dirían, pero la Biblia dice que hay que obedecer a nuestras autoridades. Y a veces estoy entre, ¿no? Si hay que obedecer a las autoridades, siempre y cuando las autoridades estén haciendo lo correcto. Pero algo que no es correcto, tú puedes decir, no. Primero está Dios y voy a obedecer al Señor. Así que estos hombres, Pedro y Juan, dijeron: juzguen. Pero nosotros estamos convencidos de que Dios nos ha llamado para servirle y estamos dispuestos a obedecerle. Así que en esta situación nos hace pensar, hermanos, sobre las personas que menciona la Biblia. Ahí les puse algunos ejemplos y entre ellos vemos a estos hombres de fe y mujeres. Entre ellos vemos a José. ¿Se dan cuenta de la situación de José? Está en Egipto, ya llega a ocupar el segundo lugar en Egipto, pero hay tantas cosas ahí: la idolatría, la cultura, las costumbres de los egipcios. De tal manera que cuando llega Moisés, Dios tiene que hacer milagros para derribar toda esta idolatría y decir: esos ídolos no son dioses, solamente hay un solo Dios. Y saben, hermanos, ante esa situación uno diría, bueno, José era joven, estaba soltero, y cuando llega una tentación, dice: pues nadie me ve, no tengo a mi familia, no tengo a mis compatriotas, ¿quién me puede acusar? Uno podría ceder. Sin embargo, tú lees en la Biblia la convicción que tenía José. Dice: puede ser que mi amo no me ve, que aquellos no me ven, porque corriste a todo, pero hay uno que me ve, y ese es Dios. Y como Él es mi Señor, yo quiero ser fiel a mi Señor. Tenemos el caso de Moisés. No fue fácil para Moisés vivir en esa época. Enfrentarse ante ese faraón que estaba renuente contra la voluntad de Dios, pero él fue fiel. Él fue fiel a sus principios, porque había estado con Dios, había caminado con Dios, había experimentado la gracia de Dios. Antes de los primeros 40 años, cuando estaba allá en Egipto, se acopló a Egipto, sus costumbres, sus ideologías, sus estudios, y él quería hacerlo a su manera. Pero cuando Dios vio todo eso, dice: necesitas todavía más preparación, Moisés. Te voy a llevar al desierto, y en el desierto tú vas a aprender. 40 años. Cuando Dios lo toca, lo vuelve a llamar y le dice: ahora es el tiempo para que vuelvas. Moisés, ¿qué dice? No, Señor. Ahora reconoce su incapacidad. Ahora reconoce su ineficiencia. Sin embargo, Dios le dice: yo estoy contigo, Moisés. Y usted, todo esto que le llega a recordar lo que dijo el apóstol Pablo, que Dios escoge lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a los mismos. Por esa razón Dios lo mandó allá. De lo contrario hubiera dicho Moisés: no, pues es que yo soy un cerebrito. Yo estuve en las mejores escuelas de Egipto. Por mi sabiduría, no.
Es por la gracia de Dios. Ahora vean el caso de Esther. Esther, cuando llega a ser reina y sabe que su pueblo va a estar exterminado, ¿qué harías tú? Miren el tío cómo lo confrontó, el primo. Le está confrontando, dice, no creas que por estar allí te vas a escapar. Dice, no lo entiendo, pero yo creo que Dios tenía un plan y por eso tú llegaste a ser reina. Para intervenir por el pueblo que Dios, ¿sí? Donde tú creciste. Y ahí vemos de esta mujer que dice, ok, entonces yo sé la ley del rey, y si no extiende el cetro, pues me mata. Pero hagamos una cosa, ve, ayuna, ora y clamemos a nuestro Dios, y que Dios haga su obra. Y miren cómo Dios honra a los que le honran. Como Dios es con Esther. Vemos el caso de Daniel, en el caso de Pablo y de Jesús mismo. Todos sufrieron, pero ellos terminaron en cumplir el propósito que Dios les había dado para su vida. Allí vemos, hermanos, a Daniel. Fue alguien que sirvió a Dios con dignidad allá en Babilonia. Este hombre, ¿sí? En Babilonia estaba lejos de su casa. En Babilonia no era su tierra. En Babilonia era un lugar donde él podría haber sentido, ay, pobre de mí, nadie conozco, estoy solo, pobre de mí. Autocompadecerse o sentir lástima. Sin embargo, hermanos, Daniel vio la oportunidad de servir a Dios en ese país pagano. Daniel vio esa oportunidad para representar a Dios en ese mundo lleno de oscuridad, en esa nación donde no tenía a Dios. Y vean a un Daniel que toma esos principios de la decisión de no contaminarse, de permanecer fiel, de interceder su pueblo, de ser diferente, aun cuando se habían tomado nuevos decretos. Él dice, seguía orando al Señor. Él sabía quién era, sabía a quién pertenecía y dice, sabía su propósito. Yo tengo que ser luz en medio de la oscuridad. El apóstol Pablo, hermanos, después de su encuentro con Jesús, el apóstol Pablo se convirtió en un humilde servidor de Cristo. Después de tener un encuentro con Cristo y sabe ahora que por la gracia de Cristo es alcanzado para ser parte de su pueblo, él dice, lo que era para mí ganancia, hoy lo tengo como pérdida por abrazar a Cristo. Y a partir de ahí vemos a este hombre cómo está predicando, cómo está anunciando, y no hay nadie que le detenga para cumplir con el propósito que Dios ha puesto en su corazón. Hechos capítulo 20, versículo 24. Vean lo que dice. Hechos capítulo 20, versículo 24. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hay otro versículo más adelante donde viene Agabo y con el cinto se amarra y le dice, ¿saben qué? El dueño de este cinto así le van a hacer cuando llegue a Jerusalén. Y trataron de decir, Pablo, por favor, no vayas, mira, te espera ya prisiones, te espera golpes, te espera maltrato, mira, no te van a recibir, mira, Dios me lo va a revelar. El Pablo simplemente dice, no, sí, no me van a convencer. Yo voy a cumplir con el propósito de Dios. Y si mi Señor murió y sufrió por mí, ¿por qué no yo por él? Iglesia, tenemos que levantarnos, tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Tú tienes que preguntarte, ¿tú sabes el propósito de Dios para tu vida?
¿Para qué te puso Dios en ese lugar? ¿Por qué Dios permitió que tú trabajaras en esa empresa? ¿Por qué Dios permitió que tuvieras esa carrera y ahora estés ejerciendo en ese lugar? Oye, es Dios. Pues no lo entendía. Pero hoy entiendo. Primero por lo que dice tu palabra. Tu palabra dice, para que anunciéis las virtudes. Oh, con razón, no es casualidad de que yo haya estudiado esto, porque cuánta gente trato y cuánta gente viene con sus problemas, con sus luchas, dice, pues es ahí la oportunidad para compartir. A veces tú vas a un hospital o a una cita a la clínica y te topas con tanta gente y de pronto te preguntan, ¿y usted qué viene? No, pues yo esto, lo otro. Es ahí la oportunidad para predicar. Anunciemos a Cristo. El propósito es que nosotros anunciemos a Cristo. Nuestro propósito, hermanos, es representar al Rey de Reyes todos los días. Así que hagámoslo con amabilidad y con valentía. A veces nos cuesta. Y si le hablo y me hace puchi, bueno, pues ya, inténtalo. Si te lo hace, pues ya ni modo, ¿no? Pero intentaste. Y después te sorprendes. ¡Wow! Cuéntame más. Y dime más. Y dice, ¿y ahora qué le digo? Se me olvidó la palabra. Mis amados, yo les animo, así que compartamos y cumplamos con la misión que Dios nos ha dado. Así como lo fue Esther, como lo hizo Daniel, Pablo, ellos encontraron fuerzas para caminar con Dios. Ellos se refugiaron en Dios en un país extranjero. ¿A dónde tengo que acudir? A Dios, acude a Dios. No es al pastor, no es al hermano, acude a Dios. Él es la fuente de ayuda. Él es el que nos entiende. Él es el que nos motiva. Y cuando nosotros cumplimos con el propósito de Dios de ser sal en este mundo que se descompone cada día, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Dios nos dice, tú tienes que ser luz en una cultura oscura. Cada día las cosas se están volviendo diferentes. Tú tienes que recordar que tú eres de Dios y perteneces a Dios. Yo soy de Dios por su gracia. Pertenezco a Dios por su misericordia. Así que entonces nosotros podemos pensar que el mundo en que vivimos y que estamos enfrentando no tiene esperanza. Dice, no hombre, cada día peor. El mundo cada día se viene. La iglesia cada día se viene. No. Ve el caso de Daniel y de Pablo. Este ejemplo de estos dos hombres nos muestra que nunca es así. Que aún cuando haya tanta oscuridad y tanta oposición, no es algo para que nosotros nos deprimamos ante esa situación, sino que podamos nosotros ver que Dios es soberano y que controla aún en esa circunstancia. Dios tiene el control. Dios tiene el control de esta colonia, de esta área. A veces decimos, es que no se convierte. Hermano, quien va a convertir es Dios. Usted sea luz. Usted clame por este lugar. Recordaba al padre del presbiterianismo, Juan Knox. Él decía, dame a Escocia o me muero, Dios. Era su oración. Dame a Escocia o me muero. Y Dios le concedió a Escocia para Cristo. ¿Qué debe ser nuestra oración? Señor, dame a esta colonia. Señor, dame a mi hijo. Señor, dame a mis padres. Señor, dame a mis amigos. Señor, dame eso. Dame para ti, Señor. No quiero que se pierdan. Tenemos que ser luz en el mundo que estamos viviendo. Por último, hermanos, recuerden, Dios tiene el control. Él es soberano.
Y por último es que contamos la promesa de Dios, con la promesa de Dios. Tú eres, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, Señor, pues orar con más ánimo, le voy a echar ganas. Pero quiero que recuerden lo siguiente. En Juan 16, 33 dice, y esa es una advertencia: en el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que dice Dios. Algo que a veces son errores que cometemos es decirle a la gente, hey, ve a la iglesia y se te acaban los problemas. Eso es una falsa. Eso es algo falso, eso es una mentira. No, si vas a la iglesia, el pastor ora, tú vas a sanar. Y hoy en día está mucho de moda el declarar. Declaro sanidad en ti. Pues, ¿quién eres tú? Dios, yo quiero que... No, el Señor Jesús nos dice, Señor, si es tu voluntad, que se haga. Claro que yo anhelo que sane, yo anhelo que esto, pero solo tú sabes. Haz tu voluntad. En el mundo, dice la Biblia, tendréis aflicción. Pero hay algo que dice, pero confíe en la iglesia. Yo he vencido al mundo. Confíen, iglesia. Dice, yo estoy con ustedes todos los días. Teniendo esa convicción, no pierdan el enfoque. Puesto los ojos en Jesús. Usted ve acá y dice, híjole, pues ¿dónde estás, Jesús? Allí está. ¿Quién me quiere enseñar? Ore al Señor y dígale, Dios, dime. Pero Dios nos enseña humildad, misericordia, no sé, algo que nosotros tenemos que hacer. La cultura de este mundo está a la deriva. Pero la presencia, la verdad, la gracia y el poder de Dios no ha cambiado, ni va a cambiar, porque Dios nunca cambia. Amén. Dios es fiel a su palabra. Él es el Rey de Reyes. Así que Él es tan real como siempre lo ha sido. Si estuvo con el pueblo de Israel, lo estuvo con el tiempo de los profetas, lo estuvo en el tiempo de Jesús, lo está con el tiempo de los apóstoles, lo está con la iglesia de hoy. Él es tan real, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo mantenerme enfocado en la dirección correcta. Solo debo de mantenerme fiel a Dios. Dios quiere que mi vida brille en medio de la oscuridad. Dios quiere que usted sea luz en medio de las tinieblas. Iglesia, no es fácil. A veces lloramos, a veces sufrimos, pero Dios está con nosotros y Él nos consuela. No estamos solos. Esta es la iglesia de Jesucristo. Colaboremos, participemos, porque Dios nos ha llamado por esto. Hermanos, el mundo siempre está opuesto a la iglesia y siempre se opone. Hay una lucha tremenda. El mundo odia a la iglesia. Nunca va a haber una reconciliación entre la iglesia y el mundo o el Estado. Siempre va a haber esa lucha, porque así Dios lo dijo. Así Dios nos enseña. Y es una lucha continua. Es una lucha perpetua. Es una lucha que ha seguido desde el Edén hasta hoy en la actualidad. Siempre va a haber esa lucha. Y el problema, hermanos, es de que cuando nosotros nos acoplamos o queremos ser como el mundo es, y hay una mezcla. El pueblo de Israel lo cometió. El pueblo de Israel siempre quería imitar, o siempre estaba imitando a aquellas naciones enemigas que tenía a su alrededor. Oh, aquel tiene esto, yo también quiero esto. Aquel tiene rey, yo también quiero rey. Aquel quiero él, yo también quiero. La iglesia también. Estamos en peligro, hermanos, porque la iglesia de hoy, ante esta circunstancia que enfrenta, también quiere acoplarse a lo que el mundo dice. Pero Dios te dice en esta mañana
que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Iglesia, no están aquí por casualidad. Dios en su providencia permitió que estuvieran en este lugar. Ustedes tienen que ser columna y baluarte de la verdad. Tienen que defender la verdad, ¿sí? Y esa es la función de la iglesia. Aun cuando estén en contra de ustedes, ¿saben? Sean fieles a Dios. No están solos. Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Proclamemos esa palabra. Dios quiere, hermanos, que esto nos anime, nos motive y decir, ok, Señor, esto trajo claridad a mi vida. Yo soy un hijo de Dios por la gracia de Él. Pertenezco a Dios. Estoy aquí con un propósito, anunciar a otros de las virtudes de aquel que me rescató. No estoy solo, estoy batallando. Pero Dios ha prometido estar conmigo todos los días. Él ha vencido al mundo. Él es el que tiene el control. Él es el Dios soberano. Demos gracias a Dios por eso. Y que nosotros nos refugiemos en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te pido por esta iglesia. Traigas paz, traigas consuelo, traigas firmeza, traigas convicción, Señor, sobre la vida de cada uno de ellos. Y no solamente de ellos, Señor, de toda tu iglesia que milita en el mundo. Porque todos estamos enfrentando lo mismo, Dios. Señor, aún nuestra misma denominación y las iglesias que están aquí o los grupos que están reunidos en diferentes lugares de la ciudad. Como es Cristo Vive, como es Cristo Arca de Salvación, Cristo Pan de Vida, Cristo Manantial de Vida, Cristo Príncipe de Paz, Dios Altísimo, Dios Viviente, Dios con nosotros, Emmanuel, y aún Agua Viva, Padre, y Cristo vive San Quintín. Todos enfrentamos luchas, Señor. Todos llega un momento en que decimos, ¿qué está pasando? ¿Cómo poder seguir adelante? Dios nos aflige, nos desespera, nos desmoraliza, nos desanima. Pero cuando vamos a tu palabra, tú nos dices que eres el dueño de la iglesia. Tú eres el dueño de la iglesia. Tú sabes por qué permites esto. Pero también nos has enseñado nuestras responsabilidades. Permite, Dios, que nunca perdamos nuestra identidad. Permite, Dios, que nunca nos olvidemos del propósito que tú tienes con nosotros. Y que cada día confiemos en la promesa que tú nos has dado. Señor, tú sigues siendo el mismo Dios de antes, de hoy y de siempre. A ese Dios adoramos, a ese Dios confiamos y, Señor, queremos servirte por toda la eternidad. No permitas que caigamos, Señor. Manténnos firmes hasta el día que tú nos llames en tu presencia. Pero que lleguemos con gozo después de haber cumplido con nuestra misión. Pablo decía cuando ya se llegaba a su vida, he acabado la carrera, he terminado mi labor en este mundo. Ahora me resta esa corona que Dios va a preparar. Señor, que nosotros también estemos convencidos de quién estamos sirviendo y que cada día caminemos con firmeza, con valor, con bondad, Señor, compartiendo a otros acerca de ti, Señor, de tus cualidades, de tus virtudes. Dios, muchas gracias por esta amada iglesia, sé con cada familia y que, Señor, recibas toda la honra y gloria hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.